Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Queremos bendecir a aquellas personas que nos acompañan por primera vez, aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino con una palabra de Dios para su vida. Amén. El domingo pasado empecé a hablar sobre el tema de la resurrección. La resurrección es un tema que no se puede explicar en un día, sino que es un tema muy amplio y muy extenso. Amén. Y por eso quiero darle continuidad. No significa que si usted no escuchó el domingo pasado, no vino el domingo pasado, pues no va a entender lo que hoy vamos a explicar. Pero sí vamos a darle una continuidad a hablar el tema de yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. El domingo pasado vimos el poder de la resurrección en nosotros. La resurrección tiene que convertirse en un modo de vivir nuestro. La resurrección no solo es un día. La resurrección es que resucite cada área de nuestro cuerpo que es entregada al Señor. La resurrección es entregar lo que todavía está vivo, lo que todavía me molesta, lo que todavía me incomoda, lo que todavía me hace enojar, lo llevo a la cruz. Cuando lo llevo a la cruz, eso muere y resucita. Entonces la resurrección no se trata de un día. La resurrección se trata de llevar cada área de mi cuerpo, sentimientos, pensamientos, voluntad, acciones, palabras, a la cruz del Calvario para que pueda morir y resucitar con el hombre nuevo. De eso se trata la resurrección. De eso se trata la resurrección. Entonces, vamos a hoy explicar qué significa o de dónde viene la palabra yo soy la resurrección. Le he orado al Señor para que me dé las palabras fáciles para poder enseñarlo de una forma muy simple. Pero para eso necesitamos que esté bien concentrado, porque estaremos hablando de dónde viene la palabra resurrección, cuándo se aplicó la palabra resurrección y por qué debemos entender lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y qué beneficio vamos a tener cuando entiendo lo que es la resurrección, de una forma muy profunda, conforme a la palabra del Señor. Vamos a Juan, capítulo 11, verso 17. Juan, capítulo 11, verso 17. Ustedes la van a ver en una versión, yo la voy a leer en otra versión, que es una versión que me lleva a tener una idea más clara y comprender lo que Jesús dijo a Marta y María cuando su hermano Lázaro había muerto. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿alguien necesita un milagro de resurrección en su vida? ¿Alguien necesita unas buenas nuevas de resurrección en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en su empresa, en su vida? Pues hoy verdaderamente vamos a entender y comprender lo que es la resurrección. Amén. Explicamos, según Pablo explicaba a los Corintios, que para que exista una resurrección tiene que existir un entierro o sembrar algo. No podemos cosechar algo si no sembramos algo. No pretendamos cosechar algo si no hacemos que una semilla sea sembrada y que ésta resucite o se levante. La palabra resucitar es la palabra levantar y en hebreo la palabra levantar es la palabra kun. Ahora bien, y es la misma palabra que utilizó Jesús cuando levantó a Lázaro de los muertos. Y vamos hoy a Juan capítulo 11 del verso 17 en adelante dice: ahora bien, cuando llegaron a Betania, que estaba a solo 2 millas de Jerusalén, Jesús encontró que Lázaro ya había estado en la tumba durante 4 días.
Muchos amigos de María y Marta habían venido de la región para consolarlas por la pérdida de su hermano. Verso 20. Y cuando Marta oyó que Jesús se acercaba a la aldea, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor mío, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que si algo le pidieras a Dios, Él lo hará por ti. Jesús le dijo: tu hermano resucitará y vivirá. Ella respondió: sí, sé que resucitará con todos el día de la resurrección. Verso 25, que es el clave donde hoy vamos a estudiarlo. Y Marta, dijo Jesús, no tienes que esperar hasta entonces. Yo soy la resurrección y yo soy la vida eterna. El que se aferra a mí en la fe, aunque muera, vivirá para siempre. Y el que vive creyendo en mí, no morirá jamás. Y me imagino el gesto, por la expresión de la palabra, le dijo: Marta, mírame, ¿lo crees? ¿Lo crees? Jesús, cuando miró la situación de mortandad o de muerte de Lázaro, le dijo que existía el poder de la resurrección. Y Marta, entendiendo de una forma no revelada, le dice: sí, Señor, sé que todos vamos a resucitar. Sé que todos el día de tu venida o el día cuando este cuerpo muera, vamos a resucitar. Pero Jesús le dice: Marta, no es hasta ese día que vas a resucitar. Es hoy que puedes resucitar. Es hoy que existe el poder de la resurrección. Cuando Jesús llega a un lugar y llega a nuestra vida, y si en verdad nosotros le creemos, Él nos va a apartar del luto, de la angustia, de la desesperación y del dolor. Cuando le dijo en el verso 28, le dice, cuando Jesús lo encara a Marta y le dice: ¿lo crees? Me imagino que Marta dijo: sí, lo creo. Y entonces, verso 28 dice: entonces ella, o sea Marta, se fue y corrió hacia su hermana María y la llamó aparte de todos los dolientes y le susurró: el maestro está aquí y pregunta por ti. Esto es hermoso. Jesús te convocó en esta mañana y pregunta por ti. Pregunta por tu nombre, porque Él sabe el dolor que está en tu corazón, porque Él sabe la angustia que has estado pasando, la tribulación, la ansiedad, la amargura, el dolor, el desvelo, la incertidumbre, la inseguridad. Y entonces Jesús te convocó en esta mañana y pregunta por ti. Ahora viene la pregunta que Jesús te hace: ¿tú estás aquí por qué? Jesús llamó a María y María sabía que si Jesús llegaba, algo iba a suceder. Pero la pregunta es: ¿verdaderamente usted y yo le creemos a Dios? ¿Cuánto usted le cree a Dios? ¿Cuántos de nosotros le creemos a Jesús? Pero verdaderamente, ¿cuántos le creemos a Él? ¿Crees verdaderamente que Dios puede restaurar tu familia? ¿Crees que Dios verdaderamente puede restaurar tu empresa? ¿Crees que Dios puede restaurar y borrar todo lo pasado y hacerte una vida nueva? ¿Crees que Jesús puede cambiar tu ansiedad?
puede cambiar tu luto, puede cambiar tu dolor, puede cambiar tu temor. ¿Verdaderamente lo crees? La palabra creer es la palabra confiar. Yo confío en Él porque le creo. Cuando yo no creo en esa persona es porque hay una desconfianza, porque yo no tengo seguridad. La palabra confiar, la palabra creer es confiar, encomendar, guardar. Si yo creo, Él me va a guardar. Entonces Marta respondió, sí lo creo, sí lo creo. La vida de cualquier persona se basa en creer. Se basa en creer. Tú te mueves a una parte porque crees en algo. Tú das movimientos, tú haces algo porque existe una creencia en ti. Entonces, cualquier persona va a accionar en función de sus creencias, en función de lo que cree. Si usted no cree, usted no se va a mover. Pero si usted cree, usted se va a mover. Entonces, toda la acción de una persona es por la creencia que en él hay. Ya sea ateo, ya sea alguien que no sea cristiano, pero toda persona se mueve por una creencia. Toda persona se mueve por una creencia. Entonces, en cualquier situación de la vida, siempre vamos a accionar por la fe que nosotros tenemos dentro. Ya sea una fe en Dios, ya sea una fe en la suerte, ya sea una fe en cualquier circunstancia. No estoy hablando en el ámbito religioso cristiano, sino estoy hablando en el ámbito de creer. Tú te mueves porque confías. Si me dicen, tienes que irte a San Pedro, tienes que irte a un lugar. Si yo creo en algo, yo me voy a desplazar. Porque existe una creencia. Entonces, tenemos que tener valores y creencias para movernos conforme a ello. El problema hoy en día es que muchos creen en situaciones que van a ser bendecidos en esta vida terrenal, en esta vida natural, y alejan la fe del que nos va a bendecir de una manera eterna. Usted puede escuchar a un empresario fuerte, usted puede escuchar a personas que no creen de Dios, pero tienen una certeza y una convicción de hacer las cosas y las hacen porque creen, y déjenme decirles el resultado: son prosperados. Ahora bien, la diferencia entre creer en lo natural y lo sobrenatural es grande. Lo natural se queda en lo terrenal, pero lo espiritual se queda en lo eterno. ¿Estamos? Entonces, lo que estoy llevándolos ahorita es a que entendamos verdaderamente el creer. Usted cree. ¿Por qué usted se congrega? Porque cree. ¿Por qué usted no se congrega? Porque usted cree que escuchándolo por radio o teniendo la posibilidad de verlo por televisión, usted va a ser bendecido. Es una creencia que usted tiene. Es una fe que usted tiene en ello. Ahora bien, los resultados son diferentes. Entonces, la respuesta general que la iglesia de Dios o con los cristianos hoy en día, si hacemos la pregunta, ¿creen en Dios? ¿Qué me contestarían? Sí creo. ¿Estamos claros? Sí creo en Dios. Y esa es la situación normal. Entonces, si creemos en Dios, ¿por qué no cumplimos los principios que Dios establece en su palabra? Pero yo le creo a Dios. ¿Pero por qué no cumplo lo que dice Dios? ¿Por qué no cumplo lo que establece su palabra?
¿Por qué no cumplo lo que dice su palabra? Pero creo en Dios. Entonces, ¿por qué no ponemos en práctica lo que aprendemos cada vez que escuchamos un mensaje? Porque verdaderamente no le creemos a Dios. Y porque no le creemos a Dios, las cosas no suceden cuando tienen que suceder. Porque hay una falta de fe en Dios. Creemos en las cosas y circunstancias de la vida, pero no creemos verdaderamente a Dios. Por eso es que sigo en las mismas condiciones, sigo peleando el mismo problema con mi esposa o mi esposo, sigo con la misma enfermedad desde hace 1 año, 2 años, sigo con mi mal carácter, sigo mintiendo, sigo enojándome, sigo levantándome de una forma nefasta. Pero vengo aquí y digo, sí creo. Déjeme decirle, hermano, eso no es creerle a Dios. Eso no es tener fe en Dios. Entonces, cuando yo pregunto, ¿creo en Dios? Si mi vida sigue siendo igual desde hace 1 año, es que verdaderamente no creo en Dios. Porque no creo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y por qué podemos confirmar esto? Porque nosotros aquí dentro del templo podemos llorar a moco tendido, como decía mi madre. Podemos levantar las manos, podemos danzar. Ciérreme la puerta, por favor. Podemos danzar, pero fuera de este recinto soy totalmente diferente a lo que he aprendido, lo que se me ha enseñado en la palabra. Fuera de este local hago lo contrario a lo que la palabra de Dios establece. Fuera de este lugar sigo con mis mismos pensamientos, con mis mismas acciones, con mis mismas palabras. Simplemente porque no creo en Dios. Entonces, nuestro curso de acción, las elecciones que tomamos, lo que miramos, decimos, pensamos, están aislados de lo que dice la palabra de Dios. Totalmente aislados. Y por eso es que lo hago, porque la verdad no creo en Dios. Y por eso el principio de resurrección que hoy vamos a ver no se cumple en mi vida. Porque no le creo a Dios. Porque mis acciones van lejos de lo que dice la palabra que yo tengo que hacer. Una falta de fe. Y la forma de vencer es creyendo verdaderamente a Dios y dando testimonio de lo que Dios hace en mí. Pregunto, ¿hace cuánto tienes la misma enfermedad? ¿Hace cuánto sigo en mi misma condición que no miro una prosperidad? ¿Hace cuánto sigo en lo mismo con mi matrimonio? Porque cuando Jesús llega a un lugar, Él cambia todo. Es que fe no es, Padre, yo lo creo. Padre, sé que es bien. Padre, sé que todo va a estar bien. Padre, sé esto, sé lo otro, sé que esto va a estar bien. Y por dentro soy un mar de nervios, una ansiedad, un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas. Pero lo confieso, pero por dentro no estoy creyendo. Pregunto, ¿cuántos verdaderamente cumplimos lo que la palabra de Dios dice? Primera de Juan capítulo 5 verso 1. La forma de vencer al mundo es esta. Dice Juan, Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Dice, todo aquel, Primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice, todo aquel que cree
que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Es que el tema es que como yo no creo, hago que un mandamiento es difícil de cumplir. Pregunto, ¿ser la esposa del Cordero es complicado y difícil? ¿Sí o no? ¿Por qué decimos que sí? Porque decimos que sí porque miramos que el cumplimiento de su palabra es difícil. Pero Juan dice, mi palabra, mis mandatos no son difíciles de cumplir. Van a ser difíciles cuando yo no obedezco su palabra, cuando yo no me someto a su voluntad, cuando yo no quiero entregar mi gobierno, cuando no quiero entregar mi voluntad, cuando quiero seguir haciendo lo que yo quiera hacer, cuando lo quiera hacer a la hora que quiera hacer y de la forma que quiero hacer. Entonces ahí sí se me volverá difícil cumplir los mandamientos. Pero ser la esposa del Cordero simplemente es cumplir sus mandamientos. Pero va a ser difícil cuando yo no creo en Dios, cuando yo no tengo fe en Dios, cuando yo dejo de existir, que mi acción de moverme por creer en algo no es verdaderamente el camino crucificado. Y muchas veces hemos cometido tantos errores. Es que ser la esposa del Cordero es difícil. Es que ser la esposa del Cordero es complicado. Pero cuando estaba leyendo esta porción, el Señor me dice, ser la esposa no es difícil. Tu falta de fe, tu falta de creencia, tu falta de certeza en mí es lo que te va a hacer difícil llegar a ser la esposa. Porque existe una lucha interna en mi corazón, en mi ser interior, el poder verdaderamente hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué se hace difícil? Simplemente porque no quiero hacer lo que Dios dice que tenga que hacer. Entonces sí se va a hacer difícil. Y dice, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El principio de la resurrección es, yo muero pero algo nace nuevamente. Yo siembro pero algo va a germinar. Yo planto pero algo va a nacer. Y el que es nacido de nuevo, dice, porque todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo. Si yo entierro mi mal carácter, entonces ese carácter va a resucitar no de una forma mal geniosa, sino de una forma agradable. Entonces ya no te va a afectar, ya no andarás de mal carácter, porque ya lo plantamos. Porque lo que es nacido de nuevo vence al mundo. El problema es que yo no quiero entregarme a Dios. No quiero soltar lo que aprecio. No quiero soltar la comodidad. No quiero soltar mi gobierno. No quiero soltar mi voluntad. Quiero hacer siempre lo que yo quiero. Y no cumplir su palabra. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién venció al mundo? La resurrección. Aquel que sabe morir, aquel que sabe entregar, aquel que sabe sembrar, vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y qué dice? Nuestra fe. Por creer, por tener una creencia en Cristo, por creer que
todo lo que me pasa me ayuda para bien. Por creer que si estoy pasando una situación difícil es porque Dios me está diciendo que tengo que enterrar algo, porque algo nuevo van a hacer. Y lo que algo nuevo van a hacer, eso es lo que vence a lo que antes te vencía. Pero todo radica en creer, tener fe. Verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso repito, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo es la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uno en esencia, uno en carácter, uno en poder, pero todos tienen una singularidad particular que al unirse son una dinamita, un poder completo. Verso 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ojo, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué testimonio estamos dando allá afuera? ¿Qué testimonio estoy dando allá afuera? Porque cuando doy un testimonio de cambio de vida, entonces mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra en mí. Y todo por tener una fe, por creer y cumplir su palabra. Y dice: porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, a nosotros los hombres, Dios nos da el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio resucitado, ese poder. Verso 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, si yo creo en Dios, ¿qué testimonio vamos a tener? El testimonio del Hijo. Y si tengo el testimonio del Hijo, tengo el testimonio para hacer que las cosas resuciten. Tengo el testimonio para cambiar mi realidad por una verdad. Tengo el testimonio para poder transformar mi realidad que estoy viviendo en una verdad que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo es por creer, pero no creer en algo natural, no adular a algo. Porque hoy adulamos a personas, cosas, objetos y lugares. Y nos olvidamos de quien tenemos que creer. Es en Dios. Es en Dios. Es en Jesús. Entonces, y dice, siguiendo el verso 10, dice: y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pregunto, ¿le has dicho mentiroso alguna vez a Dios? ¿Sabes cuándo le dices mentiroso a Dios? Cuando no le creemos. Es como cuando viene mi hijo y yo le digo: hijo, al salir del culto, si te portas bien, te llevo a comer lo que tú quieras. Y el hijo me dice:
No te creo. Me vas a llevar siempre a la casa a comer. ¿Qué me está diciendo mi hijo? Tú eres un mentiroso. Es lo mismo. Cuando Dios te está diciendo, yo estoy en el asunto, yo estoy en la circunstancia, yo estoy ahí, pero tú eres un mar de nervios, estás haciendo mentiroso a Dios, no le estás creyendo a Dios. Y es ahí donde quiero llevarlos al punto de conectar lo natural con lo sobrenatural. Ese clic que te despierte y nos diga verdaderamente en quién estamos creyendo. Ay, pero no es de fe que quiero hablarles, sino de la resurrección, pero tengo que dejar estos principios claros. Y dice, verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. O sea, no algo natural, sino una vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, escucha bien esto. Creer en Jesucristo no es un ejercicio mental. Creer en Jesucristo no es un ejercicio mental, es una experiencia de llevar a cabo lo que aprendo. Eso es creer. Creer en Jesucristo es poner en práctica lo que aprendo, poner en práctica lo que la palabra de Dios establece. Eso es creer. Por eso nuestras acciones se basan en creencias. Por eso Jesús le dijo, Marta, ¿lo crees? No es un ejercicio mental, es una experiencia que quiero que tengas. ¿Lo crees? ¿Sabe cuál es el cansancio de la gente allá afuera? ¿Sabe cuál es el cansancio de la gente? Y por eso deja de creer en Dios. Porque nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, predicamos, enseñamos, pero el comportamiento allá afuera es el mismo. Mismas palabras, mismo carácter, misma gritería, misma mentira. Y entonces la gente dice, ¿por qué voy a ir ahí? Porque no estamos dando testimonio de que es la palabra. Entonces, existe una distancia grande entre los principios cristianos, o principios de verdad y nuestras acciones. Por ejemplo, tu mente ahorita ¿en qué está? ¿Qué está pensando tu mente? ¿Estás pensando en Dios o estás pensando en alguien allá afuera? ¿Estás atendiendo lo que Dios quiere decirte? ¿O estás preocupado de lo que está haciendo allá? ¿Sabes por qué? Porque hacemos mentiroso a Dios. Y eso es lo que no queremos entregarle a Dios. Eso es lo que no queremos someternos a Dios. Porque quiero seguir haciendo lo que yo quiera. Entonces estamos aquí o estamos escuchando, pero mi corazón y mi pensamiento no está aquí. Pero sí quiero tener los beneficios del poder de la resurrección. Pero sí quiero salir de estas condiciones. El día que tú no mueras a eso, vas a seguir en caos. Y hoy lo vamos a aprender. Entonces, no damos testimonio del Cristo resucitado. No damos testimonio de lo que llevamos dentro. Entonces, no creemos. Nuestra vida sigue siendo igual. Igual. Volvamos a la historia de Marta y María. Cuando Jesús llega y habla con ella, le dice, si estuvieras acá, no hubiera muerto. ¿Se recuerdan? Le dice, ya tenía, ¿cuántos días tenía? 4 días. Y le dice Jesús, si estuvieras acá, no hubieras muerto. Marta conocía el principio que si Jesús estaba, las cosas no mueren. ¿Estamos? Ella conocía su forma, que si Jesús estaba ahí,
no habría muerto. Pero el principio le dice Jesús a Marta: no tienes que esperar hasta entonces. Okay, hoy sí empiezo a predicar. No tienes que esperar hasta entonces. Y le dice: yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Juan 11:25. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El que se aferre en mí en fe, aunque muera, vivirá para siempre. Hoy sí póngame atención porque quiero explicar algo que si usted no me presta atención se me va a perder. Para que usted entienda verdaderamente a lo que ha venido hoy. El principio de creer es hoy. El principio de creer es hoy para nuestra familia, para mi empresa, para mis hijos. Que todo lo que está muerto va a resucitar. El principio le dice: yo soy la resurrección. Marta, no es hasta allá, es hoy. Si tenemos a Jesús hoy en nuestro corazón y le creo a Jesús, el principio funciona hoy. ¿Estamos claros? El principio funciona hoy. Hoy tú te puedes ser libre de esta iglesia. Hoy tú te puedes ir libre de toda enfermedad si lo crees. Si lo crees. ¿Estamos claros? Vamos. Entonces, el principio de creer, número 1, nos salva, nos rescata, nos sana y nos cambia la forma de vivir del caos a un reposo, a una tranquilidad. El mundo estará en caos. El mundo, dice Isaías 60, verso 2, dice: y las naciones, la tierra se llenará de tinieblas. Las naciones se llenarán de oscuridad, pero está la iglesia que resplandece con su brillantez de su gloria. Y ese brillantez de su gloria es la resurrección. Y hoy lo vamos a aprender hermosamente. Dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida eterna. ¿Estamos claros? Yo soy la resurrección y soy la vida eterna. La palabra resurrección es una palabra compuesta de 2 palabras. Vamos bien. La palabra resurrección es una palabra compuesta de 2 palabras y no una palabra singular. Cuando hablo de palabra compuesta significa que está unida. 2 palabras hacen una sola palabra. ¿Estamos claros? Los maestros y me ayudan. Entonces, Jesús usó una palabra compuesta para dar vida. Para dar vida. Si me regala pantalla, por favor, para que entendamos lo que hoy estoy hablando. Ok. La palabra resurrección en el Antiguo Testamento, los judíos lo miraban como un nombre. La palabra resurrección significa Adón y Cum. Es una palabra compuesta por la palabra Adón y la palabra Cum. ¿Estamos claros? Y la palabra Adón significa gobernar sobre. Y la palabra Cum significa levantarse y afianzar. En conclusión, la palabra resurrección es Adonikam en hebreo. Adonikam. Entonces, Jesús dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. En otras palabras, le dijo a Marta: yo soy Adón
y yo soy cum. Yo soy el que gobierna sobre y yo soy el que levanta y afianza. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces se imagina el poder que usted lleva dentro. Esa palabra compuesta. Jesucristo menciona Adón y cum. En el antiguo pacto, la palabra resurrección solo se manifiesta o solo es escrita en 3 versículos bíblicos, en Esdras y Nehemías. Entonces, para los del antiguo pacto, la palabra resurrección era la palabra Adonicán. Repito, voy a explicar como niños de primer grado, como niños, porque quiero que me entiendan. Es Adón y es cum. Por eso Adonicán es el Señor de resurrección. ¿Estamos bien? Cuando Moisés le dice a la zarza, dime tu nombre, está Jesús, está Moisés, y mira que hay una acción en la zarza. Y la acción que produce la zarza, Moisés se acerca. Y ustedes ya conocen esa historia. Y entonces es cuando Dios le dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra sagrada es. Y empieza a darle toda una explicación de lo que tenía que hacer. Pero entonces Moisés le dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo que tú has venido para librarlos, para sanarlos, para rescatarlos. Sí, ¿se recuerdan? Está en Éxodo 13 y les digo, y el Dios de vuestros padres me ha mandado. Y si ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? ¿Qué le dijo entonces? Yo soy el que soy. Ay, esto es tremendo. Por eso quiero que esté entendiendo lo que hoy vamos a explicar. Entonces, en el antiguo pacto, ellos utilizaban un nombre para la resurrección. Y la palabra en hebreo para nombre es Shem. Por eso dicen Hashem. Los hebreos dicen Shem, Hashem. O sea, a mi Señor, al gran yo soy. Y la palabra nombre, ¿qué significa? Significa carácter, propósito, naturaleza y ¿qué? Identidad. Vamos a ver, entendiendo esto. Para un hebreo, el nombre significa 4 cosas: carácter, identidad, propósito y naturaleza. ¿Estamos bien hasta ahí? Por ejemplo, ¿por qué le ponen nombre a alguien? Según los judíos, porque significa una identidad, un nombre, una naturaleza y un carácter. ¿Estamos bien hasta ahí? Por ejemplo, cuando Raquel muere y va a parir a sus hijos, ¿sí? Entonces dice que cuando está pariendo a Benjamín, como hoy le conocemos, ella dice, cuando dio a luz Raquel, y dice, dice, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni. O sea, Raquel le dice, como lo parí en medio del dolor, la identidad de él, la naturaleza de él, el carácter de él es hijo de mi lamento. Pero entonces viene y le cambia nombre y le dice, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín. Que Benjamín significa hijo de la diestra. Entonces, por eso es que cuando usted le pone un nombre a su hijo, los que somos padres, cuando le ponemos un nombre, tenemos que buscar un carácter, una identidad, una esencia, una naturaleza. Pero hoy le ponemos Aquiles, le ponemos Messi, le ponemos, ¿qué identidad es esa? O están buscando una identidad tal vez falsa. Entonces, cuando Jesús
le dice a Marta, yo soy la resurrección, le está dando un nombre. Está diciendo, yo soy Adonicán, yo soy un nombre. Yo soy la resurrección. Y entonces, Adonicán es el Señor de la resurrección. ¿No se me han perdido? Vamos bien, ok. Para que miremos la palabra, para que anoten ustedes, está en Esdras capítulo 2, verso 13 y está en Nehemías. Dice, los hijos de Adonicán, 666, solo se mencionaban por un nombre. Esdras no miro. Esdras capítulo 2 verso 13 dice, solo mire para que vamos a la Biblia, dice, y los hijos de Adonicán, 666, pero la palabra Adonicán es Señor de resurrección. Y viene de la palabra compuesta la H113 y la H6965, que es Cum, y la H113 es Adón. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando en la zarza Dios le da el nombre, Él utilizó 4 letras del alfabeto. Utilizó la Yud, utilizó la Hei, utilizó la Bab y utilizó la otra Hei. ¿Estamos claros? No la otra Hei, sino la misma Hei que es la segunda Hei, Yud, Hei, Bab, Hei. Y eso significa Yahvé, Jehová o yo soy. Por eso en otras religiones se le conoce como Yahvé, Yahweh, Jehová, Yeshua. Entonces es el mismo yo soy. Ok. Entonces la palabra yo soy significa yo estuve, yo estoy y yo estaré. ¿Sí me entienden? Pasado, presente y futuro. Entonces, si Él es pasado, presente y futuro, entonces significa eterno. ¿Estamos bien? Yo soy, estuve, estoy. Es como del verbo to be, ser o estar. ¿Estamos claros? El eterno. Ahora bien, la palabra eterno, ojo con esto porque esto lo he mencionado vagamente, pero hoy quiero reforzar un poquito para llegar al principio que quiero llevarlos. La palabra eterno tiene un principio, pero no tiene un final. O yo soy el alfa y el omega, principio y final, pero la eternidad, Dios no tiene final. Pero Dios sí lo conozco, por eso es mi inicio de una eternidad, porque Él es eterno. ¿Estamos bien? Pero Él nunca muere, nunca deja de existir. Él es eterno. Ahora bien, cuando yo entiendo estas 4 cosas, o la eternidad funciona cuando Él echa a andar las 4 ruedas eternas. Las 4 ruedas eternas que menciona el libro de Ezequiel son 4 ruedas eternas que son llamadas Kedem, Olam, Ad y Nausak. Mire qué tremendo esto. Y aquí es donde voy. Cuando yo vengo a una iglesia y aprendo, lo pongo en práctica. El tema es que venimos y no lo ponemos en práctica, se nos olvida. Pero bien, vamos ahorita acá. Entonces, Él echa a andar 4 ruedas eternas, ¿sí? 4 ruedas eternas. La primera rueda eterna es Kedem. La segunda rueda eterna es Olam. La tercera rueda eterna es Ad.
Y la cuarta rueda eterna es Nausac. Ahora bien, Queden. Cuando yo logro entender estas 4 ruedas eternas y aplicarlas a mi vida será fácil y no será difícil de ser la esposa del Cordero. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque Queden es el propósito de la voluntad. Olán es el plan maestro que Dios utiliza. Ad es el testimonio de amor que Dios implantó. ¿Cuál es el testimonio de amor? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por usted y murió por mí. Y la cuarta rueda eterna es la Nausac, que es la Ad, que significa el poder de la resurrección. ¿Vamos bien? ¿No se me han perdido? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si yo logro entender bien estas 4 ruedas eternas, significa que yo estoy en esta vida con un propósito, que yo no vine por casualidad, que nadie está aquí vegetando, hay un propósito. Segundo, voy a entender que para que ese propósito se cumpla, Dios echó a andar la segunda rueda eterna, el plan maestro de Dios. Y el plan maestro de Dios, ¿quién es? El Hijo. Para que se cumpla el propósito, tengo que saber quién es el Hijo. ¿Estamos claros? Luego, cuando yo conozco a Jesucristo, en mi segunda rueda eterna, voy a la tercera eternidad, que es la eternidad Ad, que es su testimonio de amor. Entonces, yo estoy aquí con un propósito, estoy aquí porque dentro de ese propósito Dios puso un plan para mi vida. Y el plan era hacer que Jesucristo sea mi Señor. Y cuando tengo a mi Señor en mí, entonces voy a dar testimonio de lo que Dios hace a través de una persona que fue pecadora. El tercer plan para que eso se cumpliera, para que el propósito se cumpliera, es el testimonio de amor. ¿Cuál es ese testimonio de amor? Ir a la cruz del Calvario. ¿Qué testimonio de amor es ese? Un testimonio inigualable. Alguien murió por usted, alguien entregó su vida por usted. Y entonces, para que eso se cumpla, las 4 ruedas eternas, dice, porque hay un propósito, porque hay un plan, porque hay un testimonio de amor, entonces existe un poder de resurrección. Si no hay propósito, si no hay plan y si no hay testimonio de amor, no hay resurrección. El problema hoy en día es que yo quiero resurrección, pero no quiero cumplir el propósito de Dios. Quiero cumplir mi propósito. El problema es que hoy quiero tener el poder de la resurrección, pero no quiero hacerlo bajo el plan maestro que Dios estableció, sino bajo mi propia planificación. En este tiempo es que le voy a dar este tiempo, me voy a dar este tiempo. Si Dios no me da en este tiempo, entonces yo voy a hacer esto. Estás siguiendo tu plan, no el plan de Dios. ¿Estamos claros? Pero quiero tener la resurrección. Es que bonito la resurrección. Luego, la tercera rueda eterna, ¿cuál es? Ad, el testimonio de su amor. ¿Y cuál es el testimonio de su amor? Ir a la cruz, morir, enterrar mi carácter feo, enterrar mis malos pensamientos, enterrar mis malas acciones, llevarlas a la cruz, mi falta de fe, se convierte en un testimonio de amor. ¿Por qué? Porque empiezo a creer que yo estoy aquí con un propósito, por un plan, pero para que eso se cumpla, tengo que someterme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ser justamente crucificado con Jesús. Y entonces, cuando tengo su propósito, su plan y el testimonio de amor, tengo el poder de la resurrección.
Pero ¿cuántos quieren tener el poder de la resurrección sin el plan de Dios, sin el propósito de Dios y sin ir a la cruz? Por eso es que nuestra vida sigue siendo igual. Por eso es que nuestras condiciones siguen siendo igual. No crezco porque quiero hacerlo bajo mi propósito, no bajo el plan de Dios. Y entonces cuando esto sucede, entiendo que la muerte sobre nuestra vida ya está vencida. Ya está vencida. Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección, yo soy Adonicán, yo soy la Adonicán. La muerte está vencida cuando yo esté en un lugar. La muerte está vencida cuando aplico el poder de la resurrección, y la resurrección es Jesucristo, la vida eterna, su propósito, su plan, su testimonio de amor, y entonces tengo el poder de la resurrección. Yo no voy a tener resurrección o utilizar el poder de la resurrección si no doy testimonio de amor. ¿Y cuál es el testimonio de amor? El dar la vida por los demás. El que no me importa mi felicidad, pero me importa tu felicidad. El que no me importa dar lo que yo tengo con tal que tú estés bien. El que no me importa morir y pasar lo que sea con tal de satisfacer a Dios. Lastimosamente la iglesia hoy en día solo quiere el poder de la resurrección, pero no quiere el testimonio de amor. No quiere ir a la cruz, no quiere morir. No quiere despojarse, no quiere entregar, no quiere adorar, no quiere alabar, no quiere ayunar, no quiere discipular, no quiere congregarse. Pero sí somos buenos para decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, mira cómo he crecido. El único que va a entender si has crecido es tu prójimo, no tú mismo. Porque si tú dices: yo he crecido, yo he avanzado, es tu orgullo que está hablando. Tú tienes que ser testimonio no por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Ese es testimonio. Es por lo que hacemos, es por poner en obra, por poner en principio las palabras de Dios. Entonces, Dios le dijo, Jesús le dijo a Marta: Marta, vengo a recordarte algo. Hay un propósito para Lázaro. Y te voy a recordar el plan que existe para Lázaro. Y viene y le recuerda la cuarta rueda eterna. La segunda rueda eterna. Y le dice: Olán. Porque cuando le dice a Lázaro: levántate, él utiliza la palabra cum. Cum. Le dice: Lázaro, cuando lean la historia dice: Lázaro, cum, levántate y anda. Levántate y anda. Entonces viene Jesús y le dice: Marta, te quiero recordar una rueda eterna. Y por eso mire la figura. Olán, yo voy así y usted mire la figura ahí en el cuadro superior derecho. Le dice: yo soy el cuadro, yo soy Yud, Hei, Bab, Hei. Primera rueda eterna, segunda rueda eterna, tercera rueda eterna y cuarta rueda eterna. Y por eso Isaías capítulo 18, 45 verso 18 dice: porque así dijo Jehová, creó los cielos y el Dios que la formó la tierra, y el que la hizo y la compuso, no la creó. Déjeme la pantalla, no la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creyó. Yo Jehová y no hay otro. Ahora bien, voy a esto. Isaías establece el principio de crear, formar, hacer y afianzar. Por eso les dije, necesito concentración. Cuando llega donde Marta y Lázaro está muerto, le dice: yo soy la resurrección. Te recuerdo que yo soy quien creó los cielos.
que yo soy quien la formé, que yo soy quien las hizo y yo soy quien la afianzo. Cum. Yo puedo levantar a quien sea. Por eso le dice, bará. ¿Qué significa bará en hebreo? Bará, la palabra en hebreo, bará es crear. Y luego le dice, yo te formé. Significa yatzar. Luego yo te hice, asa. Y luego yo te levanto y te afianzo. Marta, no importa cómo estés, solo recuerda que yo te crié. Yo crié a Lázaro, yo formé a Lázaro y yo lo hice. Y si yo lo crié, yo lo formé, yo lo hice, yo hoy lo levanto, porque yo soy la resurrección. Por lo tanto, en la situación que estás pasando no es para muerte, porque Él te crió, Él te formó, Él te hizo y Él te da el poder de la resurrección. Por eso le dice a Lázaro, levántate, cum. Pero para eso debo entender que Dios es el eterno. Debo creerle a Dios. Entonces, mire qué tremendo esto. Cuando Dios nos crea, cuando Dios nos forma, vamos a ver, voy a explicar esto rapidito. ¿Qué es crear? Crear es, si vino a mi mente, digo, por ejemplo, dígame algo, un proyecto suyo. Una de lo de Olancho, la de mujeres. Ok. Tiene la forma, crear. ¿Estamos claros? Y ese es bará. Lo creó con el pensamiento. Luego, yatzar, la forma de formar. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Los planos. Yo quiero entrada acá, yo quiero parqueo, la oficina acá, aquí van a estar todas las mujeres, aquí va a estar esto, aquí va a estar lo otro, y todo lo forma. Y después que lo crea en su pensamiento, lo forma cómo hacerlo, lo hace. Y después de que lo hace, yo lo voy a afianzar. Y la muerte no va a vencer lo que yo afiancé. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Él utiliza ese poder para que entendamos que todo lo que está muerto tiene vida. Ahora bien, sigo acá. La palabra Adón y Can viene de dos palabras, Adón y Kun. ¿Estamos claros? Y la palabra Adón significa gobernar sobre Señor. Si me acompaña Luis, por favor, solo vos. Significa gobernar sobre Señor. Escucha bien esto. Y esta palabra Adón es formada por dos palabras o dos letras del alefato hebreo, que es la letra Nun y la letra Dalet. Y la letra Nun significa vida y la letra Dalet significa puerta. Entonces la palabra Adón significa una puerta de la vida. O sea, Jesús le está diciendo, yo soy Adón, yo soy la puerta de la vida. Ay, esto es tremendo. Yo soy Adón, yo soy la puerta de una vida eterna. ¿Estamos? Y luego la palabra Cum. Y la palabra Cum viene compuesta de dos letras del alefato hebreo. Y es la palabra Men y la palabra Kuf. Y la palabra Men significa caos. Y la palabra Kuf significa sobre. Entonces, Cum es la palabra sobre el caos. Y esto es tremendo. La frase que Jesús dijo cuando le dijo, yo soy la resurrección, lo que Jesús le dijo fue esta frase: yo soy
la puerta de la vida que gobierna sobre el caos. ¿Está entendiendo o no? O sea, Jesús se presenta y le dice: Marta, ¿cuál es tu caos? Que mi hermano está muerto. Y le dice: yo soy la puerta a la vida que te va a poner sobre el caos que estás viviendo. Marta, llama a María y dile que la voy a sacar de los que están dolientes, porque a ella, porque cree, la voy a poner sobre el caos. En otras palabras, Jesús le dijo: Marta, te voy a sacar de la realidad que estás viviendo a un lugar de la verdad, que en la verdad todo es de paz y de gozo. ¿Estamos entendiendo? Yo soy la resurrección, le dijo. Yo soy la puerta de la vida que te pone sobre el caos. Pero para que exista resurrección, tiene que haber muerte. Y mira esto. Estas palabras juntas: yo soy la puerta de la vida que te pone sobre el caos, es la raíz de la palabra Noé. Y la palabra Noé es Noach, que significa aprender a reposar. Ay, esto es tremendo. Y te leo una frase. En arameo utiliza una palabra lingüísticamente con el nombre de Noé, que simbólicamente fue resucitado del diluvio como el dador de vida a los que repoblan la tierra. Entonces, lo que Jesús le dijo a Marta fue: Adonicán, como en los tiempos de Noé, va a haber un caos. Pero si crees, yo te levanto sobre el caos. Si crees, si aplicas los principios que vienes a escuchar y los pones en práctica allá afuera, yo te doy mi palabra que te voy a levantar sobre el caos que estás viviendo. Yo te voy a levantar sobre la situación de tristeza, sobre la situación de ansiedad, sobre la situación de inseguridad, sobre la situación de temor. Yo te voy a levantar sobre ello. Como en los días de Noé. Pero si crees lo que te estoy diciendo, las aguas de la muerte no te van a alcanzar, porque yo soy la resurrección. La muerte te anda buscando. El caos está atrás de ti. O muchos hoy en día están ya en el caos. Una desesperanza, una inseguridad, unas tinieblas. La muerte está ahí. Pero el poder de la resurrección está sobre la muerte. Está sobre el caos. Estaremos sobre el caos. Entonces, Adonicán es superior a la vida. Escuche bien. La resurrección es superior a la vida, porque la vida puede ser derrotada y llevada a su fin, pero la resurrección vence. Tu vida de orgullo puede ser vencida, puede ser derrotada. Y entonces la resurrección es superior a la vida que estamos llevando, a una vida de orgullo, a una vida
de interesarme solo por mí, a una vida de solo dedicarse a pensar en otras personas. Cuando estaba postrado ahí, me decía el Señor: ¿por qué tanto afán? Vienes aquí, no estás aquí. Porque sigues pensando que la persona que está afuera trae tu felicidad y no Jesucristo. Entonces estamos aquí por cumplirte y decirle: Dios, ya te cumplí. Pero no porque lo crees. Porque cuando tú estás escuchando la voz de Dios, vendrá sobre tu vida una reverencia a escuchar lo que Dios quiere decirte. Pero si no le crees, no habrá reverencia, porque crees que tu felicidad está allá afuera y tu felicidad no está en la palabra. Yo te digo algo: la resurrección es superior a esa vida. La resurrección es superior a esa vida, porque la vida puede ser derrotada, llevada a su fin, pero la resurrección vence. Entonces, nosotros, ¿cuántos están enamorados de esta vida? Seamos sinceros. Es que qué rico después del culto ir a comer algo rico. Es que qué rico no levantarse de mañana, porque es rico descansar. Es que rico quedarse en la casa, porque aquí en la casa hay más comodidad, y no desplazarme a buscar de Dios. ¿Cuántos aman esa vida? Una vida de privilegios, una vida de dame, una vida de merezco, una vida de necesito, una vida de quiero, una vida de yo merezco algo, una vida de privilegios. Esa vida tiene fin. La resurrección no tiene fin. Es eterna, porque Adonicán es yo soy, yo estuve, yo estoy y yo estaré. Yo soy eterno por siempre, y la muerte es algo creado que va a tener su fin, pero yo soy la eternidad. ¿Por qué no amamos a Jesús, iglesia? ¿Por qué tú no te apasionas por Jesús? ¿Por qué no corremos a Jesús y le creemos? ¿Por qué crees en tus propias creencias, en tu religión, tu religiosidad, pero no en el verdadero Jesús? ¿Hay alguien que pueda robarte la paz? Sí. Claro que sí. Te pueden robar tu vida, te pueden robar la paz, pero cuando eso ya está muerto en tu vida, ya nadie te lo puede robar. Explico.